Hola, hoy es jueves 11 de febrero del año 2016. Bienvenido a Tecnogerente al Día. Tecnogerente al Día es un podcast diario de corta duración donde hablamos de temas relacionados con tecnología para gerentes. Queremos, de una forma breve, que gerentes, presidentes y en general la alta y la media gerencia de todo tipo de empresas se lleven información de alto valor para sus labores empresariales y su vida personal. Mi nombre es Andrés Julián Gómez y los invito a seguirme en Twitter con el usuario @AndresJGómez y les doy la más cordial bienvenida a Tecnogerente al Día. El tema de hoy es la poderosa guerra de las patentes. En los últimos años, y pues es bastante probable que usted en algún momento haya escuchado alguna noticia sobre guerra de patentes, sobre demandas de empresas como Apple, Samsung, Microsoft, IBM, Google, Motorola y muchísimas más. Porque muchas de estas empresas se han enfrentado entre ellas por un tema de patentes, de funcionamiento, de software, de invenciones y de otros. Estas batallas usualmente se llevan a cabo en Estados Unidos, es como el terreno más común, aunque también hay algunas que se han llevado en Europa y en otros países en menor medida. Y es que la realidad es que las patentes es un negocio multimillonario, de pronto incluso billonario o trillonario, y hay muchas empresas con intereses comerciales sobre estas patentes. Entendiendo un poquito el tema de las patentes y casi que como una regla general, el tema está en que el que llega primero, el que registra primero su invención, pues es el que va a tener provecho, claro, pues si le dan la patente, que sería como el derecho del inventor. En caso de que verdaderamente se le otorgue la patente, pues él tendrá una protección por un tiempo, es un tiempo específico, pues eso depende de cada legislación. Y va a ser el único que económicamente le va a poder sacar provecho a esa patente. De modo que si alguien más utiliza esa patente, esa invención, va a tener que hablar con el inventor o con la empresa que protege al inventor y negociar con ellos alguna licencia, algún royalty, alguna forma para poder utilizar eso. En Estados Unidos muy en particular, este es un gran negocio y se han dado batallas gigantescas por los gigantes que mencionaba antes de la industria, así como por otro tipo de empresa que han empezado a aparecer, y este es donde el tema se vuelve bien interesante. Es usual, por ejemplo, que estos gigantes como Google, como Apple, como Microsoft, y seguramente ustedes lo han escuchado, compran empresas más pequeñas y usualmente las compran por varias razones, porque de pronto tienen un producto interesante, pero usualmente es porque tienen alguna patente o algo de muy grande valor que les va a servir para los negocios. Las otras empresas que han empezado a aparecer, muchos los están llamando los trolls de las patentes, en inglés los llaman patent trolls. Es una expresión bastante despectiva sobre estas empresas que pues se considera que no aportan mucho valor a la industria y se dedican a demandar y a licenciar y a amenazar empresas para sacarle provecho a esas patentes. De hecho, estas empresas usualmente hacen lo mismo que las grandes y se dedican a comprar empresas pequeñas que tienen algunas patentes. Incluso llaman a inventores independientes a que registren con ellos las patentes, ellos se las compran. Y la metodología de esta empresa es la siguiente. Cuando detectan que hay una empresa cualquiera que está utilizando probablemente una de sus patentes, le envían una carta diciéndole: señores, ustedes están infringiendo nuestra patente, nosotros somos los dueños de esa invención. Si quiere seguirla usando, primero tiene que pagarnos tanto por eso, y adicionalmente, como lleva varios meses o años utilizando una patente sin pagarnos un peso, pues le exigimos que nos pague, una cantidad de dinero. Algunas empresas que son amenazadas con estos pagarán, de pronto algunas se sentarán a negociar con la empresa para definir de pronto un fee un poco más bajo, y algunas acaban en las cortes, demandados por esa empresa, buscando que un jurado, pues ojalá para el troll, los considere ganadores, y para el que se defiende, pues que ojalá pues ellos sean los que ganen la demanda y no tengan que pagar por eso. Tristemente esta práctica se ha vuelto bastante común y vuelvo, insisto, esto es muy de Estados Unidos, aunque hay en otros lugares del mundo, porque es que es un negocio demasiado grande. Entonces, como decía al principio, de pronto ustedes han escuchado algunas noticias sobre este tema.
Les voy a recordar algunas de las que yo he visto y he analizado. Hay una muy popular de ya hace un par de años de Apple. Apple demandó a Samsung por una patente en el tema de teléfonos inteligentes. Como Apple tiene su iPhone y Samsung tiene sus Galaxy y tiene otras variantes, pues Apple en Estados Unidos demandó a Samsung diciendo que ellos eran los dueños de una patente que tenían. Esta demanda duró varios años, se demoró a tal punto que finalmente el jurado y el juez le dio la razón a Apple. Entonces obligó a Samsung a dejar de vender productos con esa tecnología, con esa patente que tenía Apple. Pero en ese momento Samsung en Estados Unidos ya no estaba vendiendo teléfonos con esa tecnología que disputaba Apple. Entonces no fue mayor la ganancia para Apple en ese momento, más allá que dejaran de utilizar esa tecnología. Y es que las patentes, por ejemplo, en Estados Unidos pueden ser muy específicas, cosas que no se pueden patentar en otros países, por ejemplo, como el mecanismo de deslizar el dedo para contestar. Eso en alguna época lo había patentado Apple como único, y si alguien quería utilizar un mecanismo de contestar en una pantalla, pues tendrían que hacerlo de una manera diferente o pagarle a Apple la franquicia, los royalties sobre esa patente que ellos tenían. Otro caso de patente que sonó algunos años atrás era una compañía, uno de estos troles de patentes que tenían una patente del año 93, 94, 95, no recuerdo exactamente, donde ellos habían patentado, o una empresa que habían comprado había patentado lo que hoy se conoce como podcast, lo que está escuchando usted en este momento, que son básicamente grabaciones de audio para ser distribuidas por internet. Resulta que en esos años de los 90 alguien en Estados Unidos lo patentó, era muy novedoso, la oficina de patentes le dio la patente. Y hace unos años el troll que era dueño de esas patentes empezó a enviar cartas y a demandar a todo tipo de empresas y personas independientes que tenían podcast en el momento. ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, algunos fueron a corte, incluso hay una persona que hacía podcast, que es Adam Carolla, demandó a esta empresa y los llevó a la corte. Finalmente, ¿qué sucedió? Que un grupo de podcast se unió con una organización sin ánimo de lucro y llevaron el caso a la oficina de patentes de Estados Unidos y le dijeron, mire, es que el podcast es algo universal, no se puede patentar, no sé qué. En este caso, la oficina de patentes analizó el tema y dijo, ¿sabe qué? Tienen toda la razón, el podcast no se puede patentar. Entonces le quitó la patente a esa empresa de trolls de patentes y ellos se quedaron sin argumentos para poder demandar. Entonces hoy en día, por ejemplo, el tema de podcast es universal y cualquier persona lo puede utilizar, por lo menos en Estados Unidos. Hay algo que se debe entender, y es que este tema de las patentes, vuelvo y digo, está muy relacionado con países como Estados Unidos, como Canadá, los europeos, de pronto Australia y algunos otros, pero en América Latina no se da por un par de razones. Por ejemplo, el caso específico de Colombia, que es el que conozco. En Colombia no es posible patentar software. En Estados Unidos sí lo es. En Colombia, cuando uno hace software, y de pronto esto va a cambiar en algún futuro, el software no se puede patentar porque lo consideran es una obra, como si yo escribiera un libro. Entonces yo lo puedo es tener derechos de autor sobre eso. Entonces es un tema un poquito diferente. Otro tema por lo cual en Latinoamérica esto no ha llegado muy fuerte es que pues es un mercado mucho más pequeño que el de Estados Unidos, que el de Canadá, que el de Europa. Entonces como que todavía no ha habido tanto interés por demandar a las empresas, pero seguramente en algún momento empezarán a llegar y en Latinoamérica empezaremos a escuchar estas demandas de patentes por los gigantes o por estos trolls de patente. Este tema es bastante interesante y esto pues es una breve introducción. Yo se lo cuento a mi audiencia, que son principalmente miembros de la alta y la media gerencia, para que lo analicen. Es un tema que puede servir para inversión, para crecer en tecnología en nuestras regiones. Por ejemplo, es algo que es muy importante conocer, porque de pronto en América estamos desarrollando ciertos programas, ciertos software, apps y demás, y queremos llegar a mercados de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Australia, de Japón, en fin. Y allá de pronto aplican otras leyes, y si nuestro software por alguna razón no está patentado en esos países y alguien más tiene la patente, podríamos tener problemas. Entonces, nuevamente, tema para que lo analicen con mucho cuidado. Les agradecemos por escucharnos el día de hoy. Recuerden que en www.tecnogerente.com hay más podcasts y videoblogs con temas relacionados a este. También lo invito nuevamente a que me siga en Twitter con el usuario @AndresJGómez, donde además podrá hacer sus preguntas o comentarios sobre Tecnogerente al día. Igualmente lo invito a que visite mi página web personal en www.andresgomez.com
y la página web de mi firma consultora Enough Energy Consulting en www.i2.gy. Lo repito, www.i el número 2.g de gato, y de yuca. Recuerde que la tecnología es un gran aliado para su organización y que en Tecnogerente al Día abordamos esta temática de una forma sencilla, agradable y cercana. Les informo que mañana viernes no vamos a transmitir Tecnogerente al Día por compromisos personales que tengo durante todo este día, no lo puedo hacer tristemente. Sin embargo, regreso el lunes de la siguiente semana. Así que feliz fin de semana y hasta el lunes.